Arranquemos entonces. Les voy a compartir la pantalla para que tengamos un poco de, sobre todo un poquito de guía, por decirlo de alguna manera, porque en realidad aquí el tema es poder compartir, poder hablar, como les dijo Perla. Yo les decía que es un reto mayor el día de hoy a lo que les platiqué hace unas semanas, porque pues la verdad es que cuando uno platica y da una charla y da un tema o da una capacitación, díganme si no, los que tienen experiencia también compartiendo con sus equipos, entonces tú puedes platicar y entonces es como dictas un tema, por decirlo de alguna manera, ¿no? O cuando compartes el libro que leíste y que te encantó y compartes lo que se te quedó, entonces es algo muy, muy, muy lindo. Pero ya platicar la historia de uno, las altas y las bajas, eso es un ejercicio de honestidad. Entonces, eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes, gracias a Perla, que ahora me dijo, ahora cuéntanos un poquito más de ti. Entonces, feliz, les voy a platicar un poquito más de mí. A mí no me gusta platicar la historia en el sentido de, ay, entonces he hecho esto, y entonces, ¿no? Estos títulos que ahí le pongo, siempre me dicen, bueno, dime tus títulos fuera de Usana y tus títulos dentro de Usana, ¿no? Yo creo que más que títulos, yo hoy te invito a que te tomes un tiempo, a que escuches, pero sobre todo a que vayas tú haciendo como ese match de decir, esto sí lo estoy haciendo, esto no lo estoy haciendo, voy por el mismo abismo que Moni se equivocó, o voy por una acción o algún momento o alguna decisión que me está llevando a cosas que pueden ser buenas de acuerdo a la experiencia de Moni. Yo creo que los testimonios sirven para eso, para darnos cuenta que a lo mejor haber llegado a un rango de líder, a ganar un grow, a ganar un viaje, etcétera, simplemente es cuestión de tiempo y de vencer muchísimas barreras y de amar y aferrarnos a lo que queremos. Entonces, lo que voy a platicarte el día de hoy es ese caminar cómo ha sido. Y un poquito, pues, a través de mis ojos, que puede ser muy diferente a lo que tú puedes estar pensando o también identificarte de acuerdo a los perfiles, ¿no? Bueno, ellos son mi familia, Isabela y Juan Pablo. Déjenme, ahí creo que hay alguien con su micrófono abierto. Muchas gracias. Entonces, Isabela y Juan Pablo tenían 4 y 6 años cuando yo inicié este negocio. Quiere decir que yo era más alta que ellos. Hoy tienen 14 y 16 años y hoy yo soy como la pequeña, pero les pongo una foto de mi familia porque para mí hay cosas que son inamovibles y una de esas son los valores. Y uno de los valores principales y uno de mis ejes, además de Dios, es mi familia. Entonces, ellos son las personas que me inspiran, que me retan, eh, que me mueven a ser cada día mejor, pero también que me enseñan cañón. No sé si tú tienes hijos, a mí mis hijos me enseñan todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, cuando uno piensa en este proyecto, hay quien dice es que ahorita tengo hijos chiquitos, ¿no? O tengo muchos hijos, o tengo tal proyecto, o tengo otro trabajo. Cada uno tenemos cosas diferentes. Para mí, cuando yo inicié este proyecto, mis hijos tenían 4 y 6 años. Yo soy de profesión pedagoga, he trabajado en empresas de recursos humanos en diferentes giros. Cuando Juan Pablo nació, ahorita te voy a platicar un poquito qué pasó, dejé de ser empleada, pero entonces cuando yo estaba iniciando en este proyecto, lo que yo estaba haciendo era trabajar en una consultoría propia, estaba dando clases en la Universidad Panamericana, estaba atendiendo a mis hijos y entonces además iba a ser Usana. Entonces más o menos te contextualizo un poco para que veas lo que, cuando yo decidí iniciarlo, cómo estaba. Entonces ellos son el motor y quiero platicarte un poquito más de por qué son el motor, pero por qué también es importante que tú encuentres un motor interno. Tú pregúntate ahorita si tú tienes claro cuál es tu propósito de vida, cuál es el proyecto que tú quieres desarrollar, para qué naciste. Este proyecto a mí me ha ayudado muchísimo a ir puliendo cuál es mi propósito de vida. Mi pasión es trabajar con el potencial humano. Realmente para mí es un gusto estar hoy con ustedes y saber que si siembro una semillita de superación, de inquietud, si te quedas con algo que te ayude a encontrar todo el potencial que tú tienes, a descubrir los talentos, a confiar más en ti e ir a la acción, estoy pero rifadísima. Entonces, en realidad,
mi pasión es servir, mi pasión es ser ese agente de cambio en donde pueda yo ser como un puente o un medio para que la gente pueda alcanzar su potencial, porque ahí está tu felicidad, ahí está tu bienestar, el descubrir por qué nací yo en lugar de alguna otra persona, o por qué incluso dos que tenemos el mismo puesto, o miles de personas que incluso hacemos el negocio de Usana. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre que Laura, Jesús, Mónica, Ana, Diana hagan el negocio de Usana? Necesitamos descubrir nuestro potencial. Para mí, en este negocio he podido pulirlo muchísimo más, porque como te decía al inicio, mucho tiempo estuve en área de recursos humanos, mucho tiempo estuve en la parte de formación, pero es muy diferente dictar una clase, platicar un enfoque, hacer una ponencia, decir una conferencia, a llegar a este punto en donde tú no puedes hablar de algo que no has hecho, tú no puedes hablar de algo que no te mantiene en congruencia. Yo no les puedo decir, trabajen en su potencial y yo no prepararme, o por lo menos ese es el enfoque que yo tengo con Usana. Parte del éxito de Usana, ojalá aprendas esta palabra y la vivas, es la congruencia. Entonces, ese detonar el talento, llevar a la gente de un punto A a un punto B, es mi pasión en cualquier lugar donde yo me desempeñe. Uno de los vehículos en donde lo hago es Usana, la otra es la consultoría que sigo teniendo y ahorita te voy a platicar un poquito más de eso. ¿Qué es lo que pasa cuando yo estoy pequeña? Esta es una parte que pocas veces platico, entonces toca la premisa que creo que es como la segunda vez que lo platico y quiero explicarte por qué lo platico. Así como me ves hoy de platicadora y como dice Perla, que sí la charla, que sí la conferencia, el taller y me encanta compartir, yo de chica era una niña muy tímida, que poco hablaba. Entonces guardé muchas palabras para estos momentos seguramente. ¿No? Entonces, era una niña muy tímida, nací en una familia con muchísimo amor, mucho cariño, mis papás, es una bendición tenerlos, soy la de en medio, la segunda de tres mujeres, y en esta infancia que yo te hablo antes de los 9 años, pues la verdad es que yo recuerdo momentos de mucho amor, de mucho cariño. Nací en una familia que le llamamos muégano, familia burrón, de hecho los chats de mi familia así se llaman, en el sentido en que buscamos mucho la unidad y siempre ha sido de mucho momento y calidez familiar, de querernos, amarnos, aceptarnos y esta parte de incondicionalidad que seguramente tú también la tienes en tu familia. Entonces, fui bendecida con nacer en un lugar así, pero hoy en mi mirada de adulto me doy cuenta que la verdad es que era una niña que era un poquito como, ¿qué te puedo decir? Como no sobresalía, o sea, físicamente era una niña gordita, era una niña tímida y callada. Yo no te quiero decir que era una niña como triste, era insegura, pero no te estoy hablando desde el punto de vista como de lamentar cómo era, porque aún así, yo viéndolo con esta, te digo, mirada de adulto, yo veo que era una niña feliz. Eso era una niña feliz que gozaba de su familia, que se sentía amada, que se sentía aceptada, pero hoy ubico que así era. A los 9 años, después tuve una enfermedad muy fuerte de riñón, lo que me hizo estar en diferentes hospitales y tratamientos y demás. Entonces, un suceso como este de salud hizo que a lo mejor mi carácter fuera pues muy adaptable, nunca lo sufrí, nunca fue así como, ¿por qué tengo que tomar esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? Entonces yo iba así como cool. Entonces yo lo analizo ahora y digo, bueno, pues era como media, me faltaba como pilita, ¿no? Eh, ¿Por qué te cuento esto? A los 10 años, en un verano, yo le digo a mi papá, oye papá, fíjate que tengo ganas de estudiar guitarra. Y mi papá me dice, pues ahora le vamos a buscar. Y me lleva a un curso de verano, que era la última semana del curso de verano. Entonces el instructor dijo, bueno, pues es la última semana, vamos a ver como que qué cacha y a ver qué alcanzamos a enseñarle, ¿no? Bueno, pues adelante. La sorpresa fue que me quedé en el curso de verano esa semana. Al final había un recital de lo que había sucedido en las 4 semanas con todos los niños en el curso de verano. Y, y entonces, pues mis papás dijeron, bueno, vamos a ver qué se logró, ¿no? Yo me acuerdo que viví sumamente feliz esa semana. Yo no me quería salir del curso de verano. Llegaron mis papás al recital y sucedieron varias cosas desde mi perspectiva y varias cosas de la perspectiva de mis papás. Yo desde mi perspectiva de una niña de 10 años, yo estaba feliz,
ya a mí me dijeron, vas a preparar esta canción, prepara esa canción, era un poquito como de requinto y de poco clásico y demás. Y me dijeron, y esta vas a prepararla también con el profesor. Y entonces cuando yo salgo, resulta que la canción número 1 que yo había preparado la iba a tocar con otra persona que nunca llegó. Pero pues yo salí, yo hice lo mío, toqué lo mío, y la verdad es que en ese momento yo me acuerdo que me sentí muy contenta, muy plena. Hoy lo veo, digo, yo no recuerdo haber estado nerviosa, nunca había hecho eso. Tenía una semana en clases de guitarra. ¿Algún día te has sentido tú como feliz, pleno, contento? Piensa qué estabas haciendo. La otra canción, que la iba a tocar con mi profesor, muy bien, pues yo llegué, toqué. Entonces, la ovación que hubo al final fue muy buena y sobre todo la ovación de parte de mis papás, ¿no? Fue así como de, ¿en 5 días lograste eso? Para mí, pues no había parámetro con qué medirlo. Yo simplemente hice lo que me enseñaron y iba avanzando, iba avanzando, avanzando. Entonces, en ese momento al final, yo me acuerdo que la reunión con el profesor, mi papá obviamente estaba súper feliz. Yo hoy sé, bueno, después de ese momento mi papá me dijo, es que estuviste en la canción principal y estuviste en dueto con tu profesor, pero tú llevabas la melodía, ¿no? Yo en ese momento a mis 10 años decía, ¿y qué era llevar la melodía? O sea, yo sabía que él tocaba una parte y yo llevaba la otra. ¿Por qué te cuento esto? Al oír hablar a mi papá, el profesor le dijo, es que tiene talento, tiene facilidad, ya se acabó el curso de verano, pero buscan algunas otras clases. Y yo les dije a mis papás, yo quiero seguir. En mi escuela me metí en una estudiantina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué te pongo estas guitarras? Cuando yo descubrí que era buena para algo como la guitarra, sucedieron muchas cosas. ¿Algún día te has sentido como que, ay, qué bien me salió esto? Cuando tú encuentras que tienes un talento y que aparte con eso te sientes pleno, te sientes contento, que lo puedes seguir desarrollando, que lo puedes incluso poner al servicio de los demás, tu interior cambia. Entonces, a lo largo de mi vida, yo he tenido momentos en los que me doy cuenta que cuando alguien conecta con su interior, descubre sus talentos, descubre habilidades, sucede una explosión increíble que te lleva a más y a más y a más. Entonces, mi gran pasión, hoy lo entiendo, viene de que yo también sentí lo que era ser feliz, pero que existía algo más. Por eso hoy me dedico y lo tengo súper tatuado, el buscar que la gente se supere, el que no estemos en un papel de víctima. Porque yo hoy digo, ¿y qué hubiera pasado si yo no hubiera seguido esa corazonada de decir, quiero estudiar guitarra? O si no se hubieran dado las oportunidades y los medios. Pero se dieron. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Yo era una niña de 10 años. ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con nosotros hoy en día? Cuando se empiezan a dar las cosas para que tú encuentres para qué naciste, cuál es tu propósito, qué es lo que tú haces que otros no saben hacer como tú lo haces. Vas a encontrar una fuerza, un brillo, una luz, una guía, una motivación que yo deseo que lo hayas vivido muchas veces en tu vida. Entonces, pues mi pasión es ayudar a la gente a descubrir sus talentos. Hace 16 años que nació Juan Pablo, mi hijo. Estaba así, él es Juan Pablo. Y yo hacía eso, ayudar a la gente. Estaba como gerente de recursos humanos en una empresa aquí en Guadalajara, después de haber tenido pues, ya 15 años atrás en experiencias dentro de recursos humanos, y no sentía la emoción y la pasión que hoy siento gracias a la trayectoria de poder seguir trabajando con más personas, pero sí amaba trabajar en la parte de ser ese medio para que la gente pudiera en su oficina, en su trabajo, desarrollar su potencial y entonces vivir esta experiencia como de seguridad, obviamente ganar un bono y todo lo que implica que en tu trabajo sucedan las cosas. Cuando Juan Pablo iba a nacer, Enrique, mi esposo y yo platicamos. Enrique es arquitecto y entonces me dice, en ese entonces era también empleado, y entonces platicamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y siempre dijimos y siempre supimos, sobre todo yo siempre supe que cuando mis hijos estuvieran chiquitos quería estar con ellos, ¿no? Obviamente en ese momento pues mamá nos decía, oigan, yo se los cuido, pues al principio solo duermen y comen, ¿no? Entonces yo se los cuido para que sigan haciendo, ¿no? Esa vaquita y puedan seguir con sus ahorros y demás, va.
El día que yo tuve que regresar de incapacidad, no les puedo decir, las que son mamás, a lo mejor van a entenderme, ¿qué es lo que yo viví? No sé, pero yo le dije, Enrique, no puedo. O sea, sé que estaba perfectamente cuidado con mi mamá, pero no puedo. O sea, no puedo irme a trabajar y saber que él está ahí. Entonces, pues gracias a una buena plática con mi esposo y a que lo pudimos hacer, pues él me dijo, adelante, lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo llegué y dije, bueno, voy a buscar las opciones. Llegué el día que tenía que regresar de incapacidad, fui con mi director y le dije, ¿sabes qué? Estoy viviendo un momento súper pleno, súper feliz, eh, pero también amo trabajar. Yo soy súper workaholic. Entonces, amo estar aquí, me ha encantado ver lo que hemos hecho en estos años, entonces quiero buscar tu ayuda para hacer un part-time, un home office, buscar, trabajar, bueno, le hice todo un planteamiento, le estoy hablando de hace 16 años, ¿no? Hoy sé que sería diferente porque hoy estamos más acostumbrados a otras cosas y hay mucha más apertura en las empresas. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Volteó y me dijo, ¿sabes qué, Moni? Tu experiencia, tu trabajo, tu puesto es un puesto de servicios. Entonces, necesito que estés aquí. Si tú no puedes estar aquí, pues va a haber alguien que puede estar, ¿no? Entonces yo así como, muy bien, sonaron esas palabras y yo me acordaba cuántas desveladas, cuántos proyectos, cuántos presupuestos sobrepasados en metas, cuánto éxito habíamos tenido juntos y en ese momento eso no valía nada. Simplemente era que yo en tiempo no podía estar ahí y sentí obviamente cero empatía. Entonces, en ese momento la verdad es que sí sentí así el nudo aquí espantoso, pero sí dije una cosa, si Dios quiere trabajo siempre va a haber, pero mi hijo nunca va a volver a tener esta edad y quiero estar con él. Entonces me di la media vuelta y me fui. Así es como surgió mi consultoría, porque como les digo, soy un poco inquieta y entonces el primer año estuve con Juan Pablo, después pues dije, ¿qué voy a hacer con toda esta experiencia que tengo? Amo trabajar y quiero seguir aprendiendo mientras ayudo a la gente y desarrollándonos, etcétera. Entonces puse una consultoría que hasta la fecha la tengo y así fue, ¿no? Entonces dejé de ser empleada, tuve que manejar con mi emocionalidad porque yo amaba ser empleada, siempre he amado trabajar, pero entonces la vida me llevó por otros lados. No sé si tú has tenido que tomar decisiones de este tipo o decisiones que realmente marcan tu vida de una manera pues muy fuerte en muchos sentidos. Para mí marcó a nivel profesional, obviamente a nivel económico, ¿no? Porque pues teníamos dos sueldos, de dos sueldos pasamos a dos y ya éramos tres miembros de familia, entonces había que hacer ajustes en cuanto a esta parte que es una revolución para las mujeres cuando nace el hijo, no quiero decir que los hombres no, pero en cuanto al tiempo que demanda de la mujer un bebé, ¿no? Desde pues, una mamantada que no puede hacer alguien más. Y entonces implicó muchísimas cosas que en ese momento yo dije, wow, o sea, la vida realmente pues, no siempre es como tú la estás planeando. Gracias a Dios, nosotros habíamos decidido tener a Juan Pablo, teníamos ya 5 años de casados y sabíamos que era nuestro momento. A los 2 años de Juan Pablo, 2 años, 4 meses, nació Isabela y entonces continué trabajando de una manera en la que yo podía seguirme desarrollando, tenía la consultoría, entonces logré tener el tiempo que yo quería, pero te voy a ser honesta, algunas veces los meses la facturación era mayor que incluso el sueldo que yo tenía como el último sueldo que tuve como gerente de recursos humanos, pero había otros meses que no llegaba ni a eso o era menor. Entonces, cuando a mí me presentan el proyecto de Usana, es a través de Ángela Talero y después de Catalina Aristizábal, que pues la verdad es que ahí yo aprendo de la valentía de Ángela porque fue un contacto en frío, así es que nunca deseches un contacto en frío y menos después de mucho tiempo que te dice que no. Y entonces ellas me muestran lo que es el proyecto. Y cuando yo lo veo, la verdad es que no fui muy valiente, como muchos de ustedes, de decir sí, y entonces me arriesgo y voy y aprendo, pero había algo que me decía que si dos mujeres con dos niños más o menos de la edad de mis hijos se veía que eran contentas y que estaban buscando una forma en donde también se seguían desarrollando de manera profesional y generaban un ingreso, pues sonaba padre, ¿no? Entonces como que con esa idea entré. Aquí lo más valioso que yo agradezco a ellas es el haberme abierto a un mundo que, como buena pedagoga, no conocía, que era el mundo de las finanzas. Lo conocía, no sé si a ti en la universidad, en la primaria,
en toda tu educación formal, si tú llevaste finanzas uno, finanzas 2, administración 3, este, cero, yo cero. Y creo que nuestra educación en nuestro país no va muy enfocada a esta parte. Y entonces con ellas y con el proyecto de Usana aprendí lo que es el residual, lo que es el cuadrante del flujo del dinero. Entonces me di cuenta que en realidad yo era muy apasionada de mi trabajo, pero qué riqueza económica estaba generando. Yo creo que tengo la bendición de tener muchas riquezas y muchos tesoros desde que yo era pequeña, pero soy muy emocional, soy muy de la amistad, soy mucho de valores, pero ¿dónde quedan las finanzas? ¿Dónde queda el futuro? Y entonces, gracias al proyecto de Usana, yo me pude dar cuenta que necesitaba educación financiera. Entonces decidí, después de un buen rato, como apostarle a esto y emprender. ¿Cómo han sido estos años? Pues así como está el dibujito. En ese dibujito tú a lo mejor con alguno te identificas. Si te identificas, ya sabes que me gusta que interactuemos y en el chat me pones, sí, vamos a platicar cómo han sido estos años, porque no nada más se trata de mí, ¿te acuerdas que también se trata de ti? ¿Qué podemos aprender? No sé si a ti te ha costado poner algún día en sintonía al corazón y a la mente. A mí sí. Si hoy, el día de hoy, tuvieras esa foto del lado izquierdo, ese regulador de emociones, por decirlo de alguna manera, en donde estamos en el rojo a veces, en amarillo, en verde, hoy, ¿cómo estás tú en tu negocio de Usana? ¿En el rojo, en el amarillo, en el verde? ¿Estoy contento, estoy satisfecho, estoy más o menos, estoy en preventiva, estoy... ¿Cómo estás? Para mí estos años han sido que esa manecilla ha estado en rojo, en amarillo, en verde. Creo que a veces saco hasta mi arcoíris propio, pero así han sido los años. Y ha sido una lucha de conocerme, conocer lo que es el proyecto y poder encontrar cómo hacerlo yo, como dice Usana, a mi manera. Entonces, esas fotos y esos libros en donde hablan de la curva emocional del emprendedor, yo creo que nosotros la vivimos y a nivel superlativo. Claro, hay días muy buenos en donde son súper cuates la mente y el corazón y toda la demás dinámica familiar que tienes y todos los demás proyectos que tienes, ¿no? Yo creo mucho en esta rueda de la vida y lo trabajo mucho en mis talleres en donde el equilibrio realmente está en que busquemos el balance en todo lo que es importante para ti. La perfección no existe. Entonces, bueno, estos años en Usana han sido así, conocer más mis emociones, saber cómo es que voy avanzando, saber hacia dónde quiero, pulir ese proyecto y ese propósito, como te decía, sin descuidar lo que es importante para mí. Yo considero que nuestro proyecto de Usana es una verdadera carrera. Oímos mucho hablar de una carrera de desarrollo personal. No, yo creo que es una carrera integral en donde aprendes muchas cosas. Pero si tú en esa carrera logras entender que son semestres que acumulan años y que cada semestre trae un reto nuevo y que así como en la universidad te vas graduando, pero aquí vas ganando experiencia y vas ganando incluso dinero, no tienes que pagar una reinscripción, sino que ya vas cobrando unas regalías. Entonces, es más fácil el camino. Yo no sé en qué semestre vayas tú, ¿vas en primero, en segundo, en tercero? ¿Estás por graduarte? Lo que sí sé es que cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de que no podemos ganar medallas sin haber recorrido la carrera. No existen esas carreras como espuma que van súper rapidísimo en unos meses, porque igual como espuma pueden bajar. Hay carreras más aceleradas, claro, mucho más aceleradas. Y yo he visto carreras maravillosas, ¿no? O sea, en meses te haces plata, al año, 2 años te haces oro, y son carreras muy sólidas, son muy buenas. No quiero que me malinterpretes en el sentido del tiempo, sino del proceso que tienes que vivir para llegar a eso. Entonces, ¿cómo va tu carrera hasta hoy? Las medallas son muy padres, pero tienes que pensar en esa carrera y siempre tener en mente que es un proceso. Este es uno de los aprendizajes más grandes que yo he tenido. La meta sí es importante, claro, siempre ten metas, porque si no tienes una meta, no hay una brújula que te va a llevar a ella, no hay un plan de acción, no hay un sentido de logro, no hay esa tela de dónde cortar para seguir trabajando en tu carrera de desarrollo personal y de finanzas y de acuerdos y de relaciones y de emociones y de tantas materias que tenemos dentro de esta gran currícula como networkers y dentro de Usana Más, pero es un proceso. Y si eso lo entendemos, podemos ganar muchísimas cosas. Entonces,
Pues ahí te van las netas del planeta. Ya sabes que cualquier cosa me la puedes poner en el chat. Espero explicarme. Mis mayores errores para que tú veas por cuáles vas y entonces no lo repitas, aunque nadie sienta en cabeza ajena, sé que te puedes identificar porque es un proceso y lo tenemos que vivir. Uno de los mayores errores fue no hacer un alto y no escucharme. Como que realmente te hablan mucho de tu por qué y encuéntralo. Y entonces yo decía, ay, ¿por qué no? Y luego, pues por mi esposo, pues por mis hijos, pues porque quiero dinero, pues porque me encanta viajar, pues, sí, y entonces vas y sigues y sigues y sigues. Y yo creo que para que mi carrera se detonara en un sentido de mayor congruencia, de mayores resultados, de mayor ritmo y equilibrio, lo que tenía que haber hecho es hacer un alto y más que escuchar ese deber ser, más que escuchar, mira, ve esto, escuchar más audios, leer más libros, tenía que hacer un alto y escucharme a mí misma. Porque cuando me escuché a mí misma y realmente me confronté y dije, ¿para qué quieres esto? Entonces las cosas cambiaron y lo empecé a hacer más en serio y con un compromiso mayor, porque se trataba de lo que yo quería, no de lo que los demás me decían que tenía que hacer. Claro, al principio hay que hacer lo que te toca y lo que te dicen. El primer año es súper clave porque pues nadie te enseña a ser networker, nadie te enseña cómo se hacen los negocios de mercado en red, más todas las creencias falsas que traemos, entonces es un desastre. Déjate guiar, déjate enseñar, pero nunca dejes de escucharte a ti. Por lo tanto, el otro de los errores era no hacerlo en serio. Cuando yo inicié, ¿te acuerdas que te decía? Entonces me decían, Monia, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Tengo una consultoría que se llama Artífice, me dedico al desarrollo humano, doy clases en la universidad, tengo a mis hijos y hago, o sea, así. O sea, lo dejaba siempre al último y aparte era, hago Usana. O sea, ¿qué es hacer Usana? O sea, ni siquiera sabía bien lo que tenía que hacer. Entonces siempre lo dejé al último. Los primeros años fue así como de que no se entere, ¿no? O sea, tardé muchísimo tiempo en salir del closet, tal cual, ¿no? Entonces era así de, hago Usana. Entonces, ¿cómo iban a llegar clientes? ¿Cómo iban a llegar prospectos? Si yo ni siquiera sacaba la bandera de decir, ya me dedico también a la parte de salud, cero. Dejarme jalar por los que ven más obstáculos que oportunidades, ¿no? Es una confesión fuerte, pero sí. Hay gente en tu equipo que ve más obstáculos que oportunidades. Hay gente que yo misma prospecté y, no, pero es que mira, no, es que el corporativo, no, es que, no, es que, sí, tienes razón, ¿no? Entonces te hacen dudar de repente y hay cosas que tienes que ir creando que es tu criterio propio y cada quien lo debe de ir puliendo, pero en algún momento yo me dejé como llevar por ellos y decir, ay, sí es cierto, ¿verdad? A lo mejor, híjole, si nos estamos equivocando. Y eso está muy mal, porque entonces no estás haciendo un ejercicio de honestidad contigo mismo y eso te nubla para ver las oportunidades que hay. Acuérdate que las oportunidades pasan y cada quien sabe si las toma o las desecha. Entonces me dejé en algún momento como jalar, porque hoy entiendo que era una posición más cómoda. Era más cómodo como recargarme en ellos y, ay, sí es cierto, ¿no? Y me voy con la borregada a tener la valentía de decir, no, aquí hay algo que a mí me late, esto sí lo sé hacer, esto no, y voy para adelante, ¿no? De esa misma manera, pues me enamoraba del talento. La gente que le ves un potencial, pero ellos no se lo ven, bueno, eso sucede con el 90% de las personas que entramos. Y está bien, nos acompañamos y estamos conociéndonos y estamos desarrollando habilidades. Sí, pero cuando te pasas años esperando a que ese socio, híjole, finalmente se ponga a trabajar, porque en el momento en el que él despegue, el momento en el que ese doctor realmente se anime a salir del closet y poder prescribirlos, no, ya es mi pata de oro. Y el momento en el que ella se dé cuenta y que logre, entonces estás duro y dale, duro y dale, duro y dale, y estuve así años enamorada de talento que nunca surgió. Después, a lo largo de estos años, alguna de las personas con las que estuve así ha regresado así de, ay, sigues ahí, sí te está pasando, entonces ahí viene de regreso, ¿no? Pero entonces no te enamores del talento en el sentido de quedarte años ahí. Ve el talento que tienen los demás, ve el potencial que ellos seguramente no están viendo, acompáñalos un tiempo para que lo vean, pero si realmente está negado, bueno, pues aquí estoy para cuando tú quieras, ¿no? Otro error es trabajar sin sistema, trabajar sin metas. Yo iba como ahí la borregada a ver qué hacíamos. Sé que existe y siempre existió un sistema Usana. O sea, Usana te pone ciertos medios. En el equipo en el que yo estoy también auspiciada, o sea, apenas empezábamos como equipo. Hoy en día tenemos muchos más, ¿no? O sea,
Prosperity ha desarrollado muchas herramientas que nos ayudan, así como los diferentes equipos, pero hace años no existía todo eso como hoy existe. Pero sobre todo aquí, ¿a qué me refiero? A un sistema propio, a un sistema en donde yo diga, Usana tiene esto, el equipo que me auspicia tiene esto, y yo qué, no significa que yo tenga que hacer todo de nuevo, no, pero yo con qué me comprometo. ¿Cuál es mi sistema propio? Mi sistema propio es que tengo que dar una presentación y después de 24 horas tiene que saber de mí y entonces tengo que tener un seguimiento a las 72 horas y entonces voy a mandar un correo tal y después va a entrar a la capacitación que da Usana y después va a entrar a los eventos que hace el equipo y después yo voy a hacer con él. O sea, ¿cuál es tu sistema para hacer que las cosas pasen? Mucho tiempo trabajé sin sistema, ¿no? Entonces estaba así de, hay que hacer un plan de acción. A veces lo hacía, a veces no. Y entonces ahí viene tal meta, ahí viene la cumbre. No, pero yo no aplico para eso, entonces esa no es mi meta. Ahí viene, no. ¿Cuál es tu meta? No, quiero ganar dinero. Eso no es una meta, es un sueño, un deseo, sí, pero aterrízalo en metas. Mucho tiempo, confieso, que trabajé sin metas, ¿no? Ahí voy, como el borras a gusto y pasaban los años. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que aún así, en mis primeros años, tenía resultados. O sea, obviamente, cuando cambié esto, pues los resultados fueron mucho más sólidos, más tangibles y más rápidos. Pero tan rico es nuestro negocio que aún sin sistema, sin una meta clara, pues ahí medio iba haciendo y caía algo de dinero. Entonces, es maravilloso nuestro negocio. Otro error, creer que los concursos y los incentivos no eran para mí. Entonces, excusas, pretextos, creencias, ¿no? Yo veía las bases y decía, no, hombre, eso es para el que lo hace en pareja, o el que no tiene otro trabajo, o el que no tiene hijos chiquitos, o el que... Entonces me compré ideas, que incluso yo siendo oro, la cumbre del liderazgo, por ejemplo, antes era de oro y superior, ahorita las bases han cambiado en los últimos años y siendo rangos menores puedes acceder. Pero entonces, cuando yo ya era oro, tardé como 2 años en ni siquiera voltear y ver las bases de una cumbre de liderazgo, porque yo decía, es que eso es para la gente que... No, yo veía como muy altas las bases, en lugar de yo estirarme para alcanzar las bases. Suena feísimo, pero estamos, acuérdate que te dije que te iba a hablar de las metas. Entonces, creer, esa es la palabra. O sea, yo creía que era muy difícil y que no podía y que la. No, no hacer las negociaciones con los míos. A ver, ¿cómo está esto? Suena ilógico pensar que yo empezaba a trabajar, ¿no? Y entonces, ahorita vengo, voy a una presentación, oye, marido, ¿me echas la mano con los hijos? Porque era, pues órale, va. Pero entonces yo les decía lo que tenía que hacer y de qué manera a lo mejor los solicitaba de él o a veces pedía ayuda a mis papás, pero principalmente con Enrique, mi esposo, no hice negociaciones y conforme fueron creciendo mis hijos, tampoco hice las negociaciones en el sentido, ¿a qué me refiero? De decirles, ¿saben qué? Este proyecto es importante para mí, es clave que yo vaya cada marzo a Ciudad de México y agosto a Utah porque es parte del negocio que estoy emprendiendo y una vez al mes voy a tener un super sábado y entonces voy a organizar algunos eventos y voy a requerir de su apoyo y voy a ausentarme de casa en algunos momentos, pero si cada quien hacemos nuestra parte y sabes que va a empezar a venir gente a la casa porque voy a dar presentaciones y a lo mejor tocarán y preguntarán por un Nutrimil, sé tantas cosas que suceden en tu negocio cuando ya lo haces bien o cuando medio lo haces también de repente, ¿no? Ahorita que todo es virtual, pero pues te conectas, pero nunca les expliqué por qué hacía eso. Iba como así y entonces eso empezaba a causar como que, pues qué padre, qué bueno, pero y luego, o sea, como para qué o como qué es lo que yo estaba esperando o qué es lo que iba a suceder. Entonces, suena muy sencillo y dices, pues qué tiene de malo, ¿no? Pero al paso del tiempo, cuando me empiezan a ver mucho más comprometida, que implica más de mi tiempo, que significa sacrificar algunas otras cosas o modificar, no sacrificar, modificar algunas cosas, pues entonces ellos no entendían lo que era la raíz y nunca me lo exigieron y nunca me lo preguntaron como tal, sino que yo lo entendí. Cuando yo quería dar el brinco a un rubí, yo entendí que yo iba y seguía haciendo actividad. Entonces me iba y estaba haciendo mi negocio en el hacer, pero no estaba partiendo del ser. Y tú sabes que la fórmula y el proceso es ser, hacer, tener. Entonces, hacer negociaciones con los míos, que es tan básico,
Hoy entiendo que no las hice porque ni siquiera yo tenía claro qué significaba para mí el proyecto de Usana, ni qué era ser networker. Todavía una parte de mí a lo mejor estaba dentro del closet y entonces no se visualizaba como un gran líder porque le daba miedo a lo mejor, no sé, tantas cosas que pueden pasar, que a mí me pasaron, que a lo mejor hoy te están pasando a ti. Entonces hasta que hice ese ejercicio de, a ver, o sea, nunca les he explicado tal cual. Casi, casi senté a mi marido y le expliqué el plan de compensación, ¿no? Porque nunca obstaculizó mi trabajo, pero nunca lo enamoré de lo que yo estaba haciendo. Entonces, él sabía que era importante para mí, sabía que me gustaba esto, que me gustaba el otro, pero cuando me senté y le expliqué, este proyecto para mí tiene que ver con mi propósito de vida y el tiempo que le dedique nos va a redituar a nosotros económicamente así y mi proyecto yo lo estoy pensando para que nos traduzca la prosperidad y el bienestar de esta manera en lo personal, de esta manera como mamá, de esta manera como pareja. Entonces, se trata de inspirar a la gente. Entonces le explico, él deja de ver este negocio como lo que muchas veces escuchó, como un plan de compensación, donde convences a la gente. Y entonces, porque mi marido también traía sus creencias de hace años de lo que eran este tipo de negocios. Entonces, fue un grave error esperarme tanto tiempo. Hoy lo agradezco el día que me di cuenta y que lo hice, porque volví a la valentía que te decía hace rato. Darme cuenta de lo que significa este negocio para mí y entonces poderlo cacarear, cantar y defender a capa y espada como si fuera otro hijo. Entonces, híjole, está fuerte. Espero haberme explicado. No comunicar mi pasión por el negocio y mi propósito, ¿no? Es eso mismo. Entonces yo me acuerdo que incluso alguna vez mi papá me dice Monina, entonces, ay Monina, es que te veo muy contenta, pero te veo de aquí para allá y todo el rollo, no sé qué, yo, ay sí, pa, pues, ¿no? Y me acuerdo cuando un día sí le dije, ¿sabes qué? Es que no sabes cómo amo lo que hago. Y sí, mi reto es siempre buscar el equilibrio para regresar a esta, no olvidar esta brújula de mantener ese equilibrio entre mi tiempo de descanso, mi tiempo de mis hijos, mi tiempo de mi familia, mi tiempo lo que son las prioridades para mí, porque pues a final de cuentas también nuestro negocio tiene que ver con el bienestar. ¿Y quién va a querer estar conmigo si yo ando en el rush y no sé ni para qué? ¿No? Está fuerte. Obviamente, pues uno de los mayores, errores es la falta de seguimiento y continuidad a lo que haces. Y te confieso que eso sigue siendo uno de mis cocos en los que trabajo y trabajo y trabajo, pero desde una manera diferente. Porque antes ni siquiera lo tenían en conciencia, o sea, simplemente es, bueno, le doy la presentación o hago algo aislado y siento que estoy trabajando, pero si no hay seguimiento y no hay continuidad, difícilmente va a haber resultados. Entonces, fue uno de los errores también más grandes decir como que hacía, pero en realidad no estaba haciendo de una manera consistente, ¿va? Mayores obstáculos. Espero que si los identificas, vayas viendo cómo quitarlos. Mis creencias. Yo creo que una de las creencias más fuertes que yo he tenido, con las que he tenido que trabajar, es que yo tenía una creencia muy fuerte con no sé vender, no me gusta vender. Otra creencia es los negocios de network marketing. Al principio, ¿no? Yo era tal cual una ignorante del mercado en red y entonces en vez de estudiarlos, en vez de entenderlos, pues los veía como que, ay, sí es cierto que funcionarán, ¿no? Y esos, ay. Te voy a poner dos ejemplos. Mi creencia de vender era, pero si soy la ejecutiva de recursos humanos, no voy a andar con el catálogo bajo el brazo, ¿no? O sea, hablaba desde la ignorancia de lo que eran las ventas. Yo tenía ejemplos de lo que eran los vendedores de antes. En una consultoría yo hacía mancuerna y dábamos talleres de formación en ventas y de emprendurismo. Y entonces yo veía a millones de personas que vendían en venta directa por catálogo y no es que esté mal, no, pero yo no me visualizaba así. Y yo creía que todos los negocios eran así. Hoy sé que el mercado de red es toda una industria, que hay diferentes empresas, que hay diferentes perfiles, que hay diferentes planes de compensación. Entonces yo no podía juzgar por lo que veía allá. Entonces, esa creencia de tengo que ir y tengo que convencer y tengo que ser el tiburón rush, no, eso no iba conmigo. Entonces, aprendí a crear mi propio concepto de vender, que es ser un vendedor. Y hoy yo entiendo que toda la vida he vendido y vendía intangibles. O sea, yo iba a la empresa y le decía, te voy a vender tal programa y te vas a un chaleco a la medida y va a pasar con tu gente esto y vas a tener tales resultados. ¡Wow! ¿Y no vendía? Claro que vendía.
Yo sé que hoy tú vendes muchísimas cosas, muchísimas ideas, aparte de lo que puedas vender físicamente. Entonces, cuando cambió mi creencia, ese obstáculo, bye. Hoy yo sé que vender es algo hermoso porque es compartir desde lo que yo sé y lo que ha traído beneficios para mí y es un gran regalo que tengo para los demás. Y mi labor no es ir a convencer, sino que es ir a mostrar y abrirles los ojos de lo que tal vez no están viendo. Por eso mi gran pasión en desarrollar cómo sí, este sistema, esta metodología que nos ayude a formarnos para ser un verdadero networker de manera profesional. Otro obstáculo, pues esa misma soberbia de soy una ejecutiva de RH, ¿no? Mi desorden de ideas y mi falta de claridad, que tiene que ver con esto que te decía de no platicar, como cuando tú logras platicar realmente desde el fondo de tu corazón y tú mismo te pones chinito al platicar tu propósito de vida o tu por qué hacer Usana, en ese momento van a suceder o suceden muchísimas cosas. Yo hice este negocio los primeros años con un desorden de ideas, con falta de claridad, me compraba muchas ideas que me decían y las intentaba y a veces funcionaban y a veces no. Y después incluso me confrontaba a mí misma, ¿no? Y luego yo decía, bueno, ¿y si hacemos? Y había alguien que me decía, no, eso no creo que vaya a funcionar, porque no sé qué, mira, este hace así. Entonces yo, pues él sabe, ¿no? Porque pues tiene más tiempo. No, también yo tenía que ser fiel a mí misma y seguir mi instinto. Entonces cuando seguí también esa parte de, y si lo hacemos así, arriesgate. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues a lo mejor salgo de donde estoy, ¿no? Mis grandes vicios, procrastinar, desorganización, ser la reina de los pretextos, que aparte me los compraba, y obviamente la falta de constancia y disciplina, porque este negocio se hace, ¿te acuerdas? Es una carrera, es un proceso, y se hace a base de una y otra vez. Pero cada día es una nueva oportunidad de hacerlo mejor. Cada día queda en el olvido, chin, la regué, ¿no? Aquí no te vas a ir a la quiebra, ni vas a dejar endeudadas familias, ni vas a cometer, no, lo más grave es que te puede pasar es que ganes aprendizaje. Vuelves a empezar, sanas, perdonas y dices, órale, va otra vez, ¿no? Y obviamente uno de los mayores obstáculos también, pues la falta de un compromiso. Pero compromiso, híjole, está tan trillada esa palabra, esa falta de compromiso desde el quererme dar ese gran regalo de hacer que sí funcionaran las cosas y de darme cuenta de qué no tengo y tener la humildad de decir, quiero y necesito aprender esto y pedir ayuda y pegarme con quien sí necesito que respete mi punto de vista, pero también nos sumemos y armemos una buena sinergia, pero también ese compromiso con conocer más lo que es la industria. Por eso hoy me interesa tanto como les decía la otra vez, ¿no? Elevemos el nivel de liderazgo, elevemos el nivel de compromiso, porque la industria del network marketing va a ser lo que nosotros hagamos. Entonces, si lo hacemos así como que medio por encimita, pues nos estamos nosotros solitos poniendo el pie, ¿va? No se preocupen, después de tanto drama también ha habido aciertos. Entonces, no te quedes solo con los errores. Sé que va a haber muchos más, pero hoy sé que es pues acumular aprendizajes. Mayores aciertos, decirme sí y no rendirme, ¿no? Tener ese orgullo para decir, ahí voy otra vez, cómo lo quiero hacer y no rendirme, ir enfocada, enfocada, enfocada y darle para adelante con lo que yo creo, porque creo que muchas veces lo que hice fue, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hago lo otro? ¿Y si? Entonces vamos como gallinitas picando, pero lo haces una vez, dos veces, tres veces, ay, no funcionó. No, hay que hacerlo muchas veces. Vuélvete experto. Entonces, una vez que ya lo haces varias veces, pues te va a funcionar o vas a hacer los cambios necesarios para hacer que funcionen, pero nada es light ni en olla express, ni en microondas. Creer en el talento de los demás y apostarle. Sin duda, cuando tú encuentras talento, te acuerdas de no quedarte como con el grillete, con la persona que no quiere, sino que cuando encuentras talento, apuéstale al potencial de esa gente, apuéstale a ese talento, arma esas negociaciones y entonces encontrarás a la gente que sí va a querer y que va a querer tu guía, tu experiencia, hacer equipo contigo, hacer mancuernas, ¿no? Genera comunidades. Eso creo que ha sido algo de mis mayores aciertos. Bajar la soberbia, decir, necesitamos a alguien que sea bueno en esto y armar como esos equipos colaborativos en donde cada uno al poner nuestros talentos, sucede como la niña de 10 años con la guitarra. Tú sabes que tu talento sirve para los demás,
te vas sintiendo mucho más seguro, te vas creando esa comunidad y entonces sí, todos vamos evolucionando, todos vamos creciendo. Entonces, esos equipos colaborativos hicieron que yo soltara el control, confiara más en lo que podemos hacer juntos y entonces suceden cosas también muy padres, porque entonces no nada más es una unión de talentos que generan resultados y productividad, sino que también se generan muchas más cosas allá del negocio, que son amigos, son conexiones, personas. El mejor y mayor acierto ha sido tomar decisiones y creer en mí. Y hoy en día tomo decisiones todos los días. Me levanto a qué hora, no me levanto 5 minutos más, qué como, qué no como, qué leo, con quién hago una cita, cómo organizo mi agenda, cuál es la cultura que quiero crear dentro de mi equipo, cuáles son las decisiones acerca de los tiempos, a quién se los voy a dar y cuál es el papel que juega mi familia. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Entonces, acércate que esas decisiones vayan de acuerdo a lo que tú quieres para tu vida y no a lo que otros están planeando para ti. Prepararme para servir mejor, súper acierto. Y confieso que en algún momento me criticaron, ya deja de estudiar, mejor vete a prospectar, ouch, en medio de broma, medio de fuerte. Nunca me voy a arrepentir de prepararme porque sé que puedo servir mejor. Sí hay que buscar el equilibrio. Trabajar en mí, sanar y perdonarme. Muy bien, esto lo hice mal, pues ni modo. No soy esto, pues ni modo. Ahora, ¿qué quiero ser? Todos los días hay que sanar, perdonar y hacer un ejercicio de amor propio, como esa plantita que regamos todos los días, como ese cuando le quitamos esa hojita seca. Ese ha sido uno de los mejores aciertos. Unir mi propósito de vida con el proyecto de Usana. Quiero explicarte con todo lo que te dije anteriormente. Yo he incluso desarrollado una teoría, no sé si en alguna de las capacitaciones o audios te ha tocado a ti escucharla, que yo les digo que somos como un sistema solar, diferentes planetas, ¿no? Está el Sol, los planetas giran alrededor del Sol, pero también los planetas giran sobre su propio eje, ¿no? Tienen dos tipos de movimiento. Entonces, yo creo que cada uno somos ese sistema solar y tenemos diferentes planetas, es decir, diferentes como roles, diferentes prioridades, diferentes tareas, actividades. Y entonces tenemos que hacer que cada uno de esos roles, ¿no? Si eres papá, si eres mamá, si eres empleado, si eres dueño de empresa, si eres lo que sea, esos roles giren, pero después tienes que hacer que también giren alrededor del Sol en una unión en ese sistema solar. Yo creo que cuando nosotros encontramos la forma de hacer Usana, ese sistema solar es muy lindo, muy perfecto, y hay que trabajar en ese equilibrio, pero ya nada más es hacer ajustes, porque para mí ese sistema solar se descuadró cuando llegó el planeta Usana, pero se descuadró por todo lo que te acabo de decir, porque yo ni siquiera sabía bien qué era el planeta Usana, cómo lo debería de trabajar, no me escuchaba a mí misma, no tenía la seguridad para ejercer un liderazgo y tantas cosas de las que te he platicado ahorita. Entonces, hoy en día, ¿cómo está tu sistema solar? Incluso hay un planeta llamado Usana o ni siquiera lo metes a tu sistema solar y sigues en el closet como yo lo estuve muchos años. Para mí eso tiene que ver con unir tu propósito de vida con mi proyecto de Usana. Usana no es un chaleco que te quitas y te pones, que ahorita lo hago y después no. Hay momentos donde te sientas y trabajas y con toda la actitud y haces la llamada, ok, es más evidente. Pero en realidad, Usana es un estilo de vida que tiene que ir en unión a tu propósito de vida. Yo no sé cuál sea la razón por la que tú naciste y que tú hoy hagas la diferencia en tu propia vida y también en la de los demás, pero no puede estar acá y Usana acá, ni acá ni acá. Y no me refiero incluso a niveles, sino incluso aislados. Cuando tú descubres que para lo que tú naciste lo puedes unir al proyecto de Usana, ese sistema solar fluye y entonces realmente ahí está tu bienestar y es el bienestar que nosotros promovemos. Entonces, ejercítalo, trata de confrontarte y de retarte, decir, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Cuál es mi pasión? Eso lo pongo al servicio de los demás, eso lo desarrollo constantemente. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿En qué momento de mi vida he sido más feliz? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Cómo eso lo puedo hacer con Usana? Y entonces, si algún día dices, se me acaba la motivación, ahí está tu motivación. Si se te acaba la motivación es que no has logrado hacer el glue, hacer ese match entre lo que es Usana y lo que eres tú.
y en lo que tú realmente vienes a aportar a este mundo. Una vez que lo tengas, el mayor acierto también ha sido crear una rutina del éxito, una rutina del equilibrio o una rutina de bienestar. Así la enseño y así la vivo. Y esa rutina es diferente para Laura y es diferente para Memo y es diferente para Diana. A lo mejor todos tendrán que los lunes hay capacitación de 9 a 10 de la noche, sí, pero cada uno organiza sus horas de manera diferente porque su sistema solar tiene diferentes planetas que tienen diferentes prioridades, pero si tú no creas esa rutina con la que te sientas tranquilo, pleno, equilibrado, y ahorita no me tengo que preocupar por lo que estoy allá afuera o quién va a hacer la cena, no, porque es mi momento ahorita. Y te acuerdas que ya lo comuniqué y ellos ya saben por qué a estas horas estoy aquí y entonces tú estás tranquilo, disfrutando lo que haces, viviendo en el aquí y en el ahora. Pero tú tienes que tomar esas decisiones desde lo que tú sabes que es mejor para ti y lo que quieres para los tuyos. La vida la diseñas tú. Entonces, cuando yo encontré esto que te acabo de decir, fue como, ay, qué rico, sí quiero. Y entonces entras a una mejora continua. Y entonces sigue ese deseo y esa pasión por seguir haciendo que las cosas pasen. Y sobre todo uno de los mayores aciertos fue trabajar. Trabajar, no nos hagamos tontos. Hay muchos momentos en los que dices, sí trabajo y no estamos trabajando, estamos haciendo actividades, pero esas actividades te llevan a superarte, a retarte, esas actividades le pegan a la productividad de tu negocio. No, mucho tiempo yo dije, ay, es que hago mucho y no cierro. Es que no, no te engañes a ti mismo. Yo creo que tienes unos líderes excelentes y un medio que te sabe enseñar y decir qué es lo que tienes que hacer para que las cosas pasen. Pero más que nada, tienes un Pepe Grillo aquí, tienes una conciencia que cuando no sientes que estás en bienestar, es que tú no estás haciendo las cosas bien. El bienestar está dentro de ti. Mantén el equilibrio, ubícalos y solo hay que trabajar, así de sencillo. Entonces, bueno, pues trabajé y sucedieron cosas, ¿no? Sucedieron viajes, sucedieron premios que ustedes saben que nuestra compañía tiene, pero sobre todo sucedió la magia cuando conecté con ese propósito de vida que te digo. Entonces, hoy deseo para ti que encuentres cuál es el propósito de tu vida, que encuentres por qué estás haciendo el negocio de Usana, qué es lo que quieres que pase contigo y va a ser más fácil que veas esos errores como yo los vi, que quites esos obstáculos y que vayas coleccionando logros, logros personales, no nada más medallas o carteles que estén ahí o trofeos que estén ahí, sino que colecciones satisfacción, que colecciones amor. Hoy yo sé que mi pasión es servir y que soy un agente de cambio que hace que de agente detone su talento, porque lo he vivido en carne propia desde pequeña y vi la magia que sucede cuando tú confías en ti, cuando descubres que eres bueno para algo, cuando lo sigues trabajando y vas descubriendo más y más y más y más cosas. Entonces, Usana es un vehículo perfecto para que tú desarrolles ese potencial. Usana me ha llevado a descubrir cosas que me gustan y que no me gustan de mí. Usana saca lo mejor y lo peor de ti, pero también ha destapado una cajita de sueños, ha destapado una cajita que me obliga a retarme y me obliga a hacer acuerdos conmigo misma para ver cuáles son mis prioridades y entonces definir y decir, quiero que suceda esto y después va a pasar esto y quiero compartir con fulano y con mangano. Entonces, aquí hay muchos logros que puedes alcanzar, logros cuantitativos y logros cualitativos, tuyos y de tu equipo. Asegúrate de trabajar en el ser, hacer y tener. Los logros van a llegar, pero si trabajas como yo desde el hacer, hacer, hacer y seguir, seguir, seguir y no conectas con el ser, difícilmente vas a llegar a estar satisfecho incluso con el tener. Ve por esos resultados cuantitativos, el cheque, el rango, la cumbre, los incentivos, los premios, el grow, todo lo que tú quieras ponerte, ahí está. Y haz un plan para llegar a ellos. Pero también trabaja en los logros cualitativos, los que muchas veces no se te aplauden, los que muchas veces nadie los ve y tú los ves. Hoy sí me puse los tenis y salí. Hoy sí agarré el teléfono. Hoy sí siento más seguridad en mí. Hoy lloré hasta que dije, estoy cansada y necesito hacer un alto y no sé, esos momentos donde solo tú sabes que son avances en tu calidad de vida, en tu calidad de liderazgo, en tu calidad de persona. Entonces, colecciona logros, hazte adicto porque tenemos el negocio perfecto para hacerlo. Y hoy, antes de irte a dormir, contéstate esta pregunta.
Cuando tú te ves al espejo, ¿qué ves? Porque yo muchos años me veía al espejo y no veía nada. Veía lo que los demás decían que yo podía tener. Veía con un poquito de miedo y de reserva el que mi negocio pudiera funcionar. Y hoy agradezco el orgullo que me hizo quedarme y decir, mejor si hago que pase, porque se va a sentir bien gacho que me digan, no te funcionó. Ay, no, yo no quiero eso. Entonces, ¿qué ves en ti? Ve lo bueno y ve lo malo. Desarrolla lo demás. ¿Qué quieres que pase contigo? La decisión es tuya. Toma decisiones todos los días, porque eso te hace crear la realidad. Hoy no sé cuál es la realidad que estás creando, pero sí sé que puedes mejorar tu realidad presente y tu realidad futura. Nosotros trabajamos por el futuro, ¿no? O sea, el bienestar, la jubilación, pero no te olvides del presente. El camino lo tienes que disfrutar. Disfruta tanto la siembra como la cosecha. Y no nada más estés pensando en la cosecha, porque te acuerdas que no te puedes colgar medallas si no has recorrido la carrera. Elige tus semillas. ¿De qué estás sembrando semillas ahorita? ¿De amor, de emprendurismo, de bienestar, de lealtad, de valores, de trabajo, de constancia? Eso te va a dar un resultado. O de juicios o de quejas. ¿De qué estás sembrando? Decir trabajar en tu felicidad, porque esa es una de las decisiones más importantes que todos los días tenemos que tomar. Espero que mis errores, mis obstáculos, un poco de los logros, te hayan inspirado a superarte, porque ese es mi propósito. Y que te des cuenta que si yo lo logré, y han sido 10 años maravillosos, con dolores, tropiezos, errores, pero también con muchas satisfacciones, porque hoy sé que puedo tener la vida que yo quiero. Y sé que desde hoy la estoy viviendo en muchos sentidos, en muchos sentidos. ¿Y hay dolor? Sí, a veces duele. ¿Y hay logros? Sí. ¿Y hay satisfacciones? Sí. ¿Y hay alegrías? Sí. ¿Y hay fracasos porque hice una estrategia y no funcionó? Sí, también. Pero así es la vida, aquí y en otro trabajo. Y yo elijo Usana como el vehículo para poder seguirme desarrollando. Espero que tú también lo elijas y un día yo pueda escuchar tu historia y me cuentes tus errores, tus obstáculos, pero sobre todo disfrutes tus logros. Les mando un abrazo muy fuerte. Muchas bendiciones para todos. Moni, muchísimas gracias. Me parece increíble que ya haya pasado una hora. O sea, volteé y dije, ¿por qué usted se está despidiendo? Me parece increíble. Moni, ¿tienes un minuto para unas preguntitas? Claro que sí, aquí estoy. Bueno, Ya si, saben, me si gusta hay, si hay ayudarme. preguntas del equipo, pónganlas de una vez en el chat para irlas diciendo. Pero mira, más bien que más que pregunta, un consejo que puedas darnos. Sabemos que tú tienes 10 años en Usana, ¿sí? Ajá, ¿Me equivoco? ¿Está bien? Ok. Sabemos que tenemos cierto tiempo en Usana, pero de ese cierto tiempo en Usana tenemos cierto tiempo en donde nos cayó el 20, ¿no? O sea, de esos 10 años tuvo que ser menos tiempo en que dijiste, ya entendí. ¿Sabes? Los primeros años, el primer año, no sé, a muchas personas nos lleva mucho tiempo, es difícil como eso, que nos caiga el 20, el poder entender la magnitud del negocio que tenemos, ¿verdad? Al principio es muy difícil que esto pase y aquí hay muchas personas conectadas que son nuevas o que tienen poco tiempo o que probablemente no vean esa magnitud o se sientan atoradas, sienten que no es para ellos. ¿Algún consejo que puedas darnos aparte de todo lo que ya nos compartiste para este tiempo en el que todavía no te cae el 20? Todavía no has claro. ido. Sí, te entiendo perfecto, pero la parte yo alguna vez dije, ¿en qué momento me cayó ese 20? Porque quiero ubicarlo y es como quiero ir a crear ese chip y luego implantárselos a toda la gente que llegue conmigo. Porque el día que te cae ese 20, ya, o sea, nadie te detiene. Aunque te sigas cayendo, Exacto. nadie te detiene. Yo lo ubico como que no es un 20, son muchísimos 20 los que te tienen que ir cayendo. Para mí, te voy a platicar rápidamente como cuáles fueron esos momentos de 20. Me inscribo yo en mayo del 2010 y al siguiente enero del 2011, yo creo que yo había hecho casi nada, había ganado un cheque de $40. En ese entonces me puse a trabajar un poco con Cata, que era con quien hice mucho clic a nivel personal. Y le dije, ¿sabes qué, amiga? Yo creo que este negocio no es para mí, ¿no? Seguramente algunos de ustedes están en ese proceso. Entonces, yo creo que pues ya, ¿no? Como que aquí quedó la cosa. Y me dijo dos cosas muy interesantes. Una fue, Moni, ¿qué estás haciendo
en el negocio para que sí pase, ¿no? O sea, cuántas citas, cuántas llamadas, a quién has visto, a lo mejor no te he podido acompañar. Entonces en ese momento fue muy claro que yo estaba un año más preocupada por mi consultoría, por mi familia, por la universidad, ¿no? Que por Usana. Entonces, primer 20, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando? Y entonces, pues, ¿cómo estoy esperando tener resultados conforme a lo que yo estoy trabajando? No hay coherencia. En ese momento me cayó un 20 y me dijo, vamos a la celebración nacional, quiero que veas con quién te asociaste, porque yo creo que me vio que yo trataba a Usana así como que de última, ¿no? Y entonces ahí fue otro 20. Cuando yo fui a la primera celebración nacional en Usana, en el 2011, me di cuenta que no era una empresa chiquita, que no era una empresa patito, me di cuenta que no era ese miedo que yo tenía de únete a los optimistas y las señoras con el catálogo y no sé qué, que no está mal, como insisto, hay perfiles para todos, pero yo no me quería ver así, entre mi soberbia, pero también el orgullo propio. Yo decía, ¿cómo hacer que esto funcione? Entonces, ese fue otro 20. Entonces, yo creo que son varios 20. Después de que regresé de la celebración nacional, dije, órale, va, me voy a poner a trabajar, voy a estudiar esto porque en realidad no lo conozco. Y sobre todo porque en recursos humanos a mí me tocó muchas veces hacer el lanzamiento del producto, hacer el evento tal, desde la posada, el reconocimiento, organizar la convención, bla, bla, bla. Entonces yo sabía lo que era organizar un evento como la celebración nacional. Y yo cuando fui a una, que estoy hablando de hace 10 años, o sea, no eran los monstruos que son ahora, aún así cuando fui, yo dije, esta empresa no escatima. Hacer esto es una producción de mucho dinero. O sea, yo sabía lo que era organizar eventos así. Entonces, eso también me dio mucha creencia en Usana. Es decir, le apuesta a la gente y le da lo mejor. Yo quiero estar con el mejor. Ese fue otro 20. Cuando me puse a trabajar, después de ese 2011, 2 años después fue que me hice plata. Entonces, pues también cuando empiezas también a tener pues esa como unión o esa reciprocidad entre trabajo y gano, es otro 20. Entonces, si tú hoy no estás ganando dinero, te aseguro, perdóname lo rudo, pero no estás trabajando. Estás haciendo muchas actividades que no le pegan a tu productividad. Entonces, cuando tú trabajas y ves el resultado monetario, ¿no? Lo que te decía, cuantitativo, cualitativo suele decir teniendo, pero que se une al cualitativo, es decir, Usana dice muy bien, ya te ganaste $100, 200, ¿no? Entonces, ahí te caen otros 20. Y ahí, pues como que lo demás, yo creo que el 20 como que mayor, es también cuando ves a la gente de tu equipo que le empieza a ir bien y entonces tú sientes un compromiso muy grande. Y dices, ya no se trata de mi cheque, ya no se trata de mi avance, ya no se trata de mi sueño. Entonces ahí me cayó el 20 de que este negocio podía ayudarme a lograr muchos sueños que yo tenía, como el coraje que me dio cuando ya no me dejaron continuar en la empresa, que yo me acuerdo que regresé y dije, algún día yo voy a poner una empresa y todos vamos a trabajar ahí, la mayoría van a ser mujeres, yo no voy a privar que si hombres o mujeres, pero la mayoría mujeres y al lado de una guardería, ya saben, como buena pedagoga me organicé toda la vida, ¿no? Porque yo quería generar oportunidades. Entonces, para mí me cayó un 20 cuando yo realmente vi el tesoro que tenía y en ese tesoro, ¿cómo lo vi? Cuando lo entendí que era un gran pastel. Hay gente que solo ve la rebanada de la salud física, hay gente que ve la rebanada de la salud financiera, hay gente que ve la rebanada del desarrollo personal. Entonces está bien. Cuando yo lo concebí así, yo dije, es que yo no hacía clic con ella porque su rebanada mayor es financiera y a mí no me movía el dinero en ese momento de esa manera. Pero cuando vi mi rebanada de desarrollo personal, yo dije, yo puedo ser ese puente, yo puedo generar una metodología, yo puedo compartir, ¿no? No, pues ya me cayó el 20. Entonces, por eso que unas, ¿cuál es tu rebanada la que te llama? Y desde ahí hace el negocio. Entonces, es difícil decir un 20, son muchos 20, pero por eso yo les digo que el primer año es muy clave. Entonces, asegúrate de estar haciendo cosas que sean productivas, que te den resultados y asegúrate de estarlo haciendo en unión a lo que tú eres. Así más rápido te va a caer el 20 de ¿y yo por qué estoy aquí? Perfecto. Gracias, Moni. Me encantó pues esta comparación de la rebanada del pastel, ¿no? Donde hay diferentes rebanadas y qué maravilla cuando podemos disfrutar todo el pastel. Muchísimas gracias, Moni. Sé que es tarde para ti, ya pasan de las 10 de la noche, así es que No, hombre. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Moni. Al contrario, muchas gracias a todos. Descansen y espero que realmente pues decidan apostarle. Y no se vayan a apostar sin contestar la pregunta, ¿eh?
Cuando se ven al espejo, ¿qué ven? Díganse lo bueno y lo malo, pero sobre todo lo bueno. Apapáchense y a darle duro, que tenemos un gran pastel. Perla, muchísimas gracias. Felicidades también a ti por todos los logros Gracias, Moni. de cada uno de ustedes. Que Muchísimas descansen. gracias. Gracias a todos, equipo. Nos vemos. Bye bye. Bye.